¿Me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? Por supuesto que pueden, y lo hacen sin necesidad de que yo me encuentre a su lado. Esto es posible gracias a un medio de comunicación, sea que estén apreciando este programa por televisión o por internet. Ahora bien, lo que acabo de decir suena demasiado obvio por una sencilla razón. En la actualidad, los también llamados mass media se han vuelto algo tan común, tan parte de nuestras vidas, que todos damos por sentado su accionar en las mismas, aunque pocos son conscientes del poderoso efecto que tienen sobre la mente de sus audiencias. En fin, para nadie es un secreto que los medios masivos de comunicación han extendido nuestra capacidad para interrelacionarnos con nuestros semejantes. Los seres humanos han cambiado por completo su percepción del mundo en el que habitan y han condicionado sus propias existencias a las herramientas comunicacionales que, hoy por hoy, constituyen la base de sus sociedades y los conceptos que de ellas emanan. Antecedidos por la prensa escrita, a la que revelaron de inmediato por su mayor inmediatez y cobertura, la radio, la televisión y la red de redes, más conocida como Internet, han reducido distancias y brechas para hacernos pensar que el mundo no es tan ancho y ajeno como antes se creía. Y evidentemente nuestra región y nuestra ciudad no se mantuvieron ajenos a estas transformaciones. En este episodio repasaremos la historia de los medios de comunicación en Tarapoto, aquello que nos condujeron de un solo golpe al siglo XXI. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. Cuando pensamos en medios masivos de comunicación, solemos pensar primero en la televisión, que por décadas fue la expresión más amplia de lo que un mass media es. La caja boba, como despectivamente fue llamada por algunos intelectuales, fue durante buena parte del siglo XX la reina indiscutible de los medios. Sin embargo, en los últimos años, la aparición y masificación de Internet comenzó a desafiar su supremacía. Un desafío al que la televisión ha respondido con la integración de nuevos servicios y nuevas formas de transmitir sus contenidos, siendo forzada a adaptarse a los patrones de consumo mediático de la nueva era. Pero antes de que todo eso suceda, mientras transcurría la primera mitad de la centuria pasada, Internet no existía y la transmisión de imágenes a distancia era una cuestión experimental, aún desconocida para el público. En ese entonces, el medio de comunicación que imponía su indiscutible dominio sobre la humanidad entera era la radio. Así es, alguna vez la radio fue capaz de imponer modas, tendencias, generar corrientes de opinión y motivar el auge y caída de políticas, políticos y gobernantes. Así de poderosa era la radio, antes de que la televisión apareciera para destronarla. Aunque hay que decirle, su origen no escapa a la polémica. Mucha gente cree que su inventor fue Guillermo Marconi, un comerciante italiano que le vendió al gobierno británico y luego al resto del planeta un sistema al que en un principio llamó telegrafía sin hilos. Pero la verdad es que el señor Marconi no inventó nada. El verdadero inventor de la radio fue el ingeniero y físico serbio nacionalizado estadounidense Nikola Tesla. Al genio de Tesla le debemos gran parte de las cosas que usamos hoy. Y eso, que algunas las desarrolló sin siquiera proponérselo, como la radio. Y es que, según cuenta la historia, en la década de 1890, el también desarrollador de la corriente alterna, esa que podemos encontrar en cualquier tomacorriente, estaba decidido a desarrollar la electricidad inalámbrica. ¿Se imaginan? Así como nos podemos conectar a Internet mediante Wi-Fi, el sueño de Tesla nos permitiría cargar nuestros smartphones, laptops y demás gadgets sin necesidad de usar cable alguno. Y aunque la carga inalámbrica aún hoy es una rareza de la que disponen poquísimos dispositivos en el mercado, sería durante sus experimentos en pro de hacer realidad su anhelo que el virtuoso inventor desarrollaría la radio. Lamentablemente, a pesar de que su invento transformó el mundo y preparó el terreno para la intromisión de la televisión a nuestras vidas,
Tesla moriría en el desamparo y la pobreza. El que se hizo muy rico fue ese otro señor que mencionamos hace un momento y que no tuvo reparos en aprovecharse de patentes ajenas para hacer dinero: Guillermo Marconi. De hecho, la primera aparición de la radio en el Perú, allá por 1925, utilizaba equipos fabricados por este último. Por cierto, ¿cuánto tiempo después de la primera aparición de la radio peruana tendría que esperar Tarapoto para escuchar una señal propia? Pues casi 40 años. Tristemente, las novedades siempre demoraron en llegar a nuestra región. Ni modo. La historia de la radio en Tarapoto comenzaría un 2 de septiembre de 1961, gracias al esfuerzo de un hombre, Juan Pablo Mori. En aquel entonces Tarapoto era aún un pequeño poblado, pero eso no impedía que llegaran al mismo personas con una enorme perspectiva y grandes aspiraciones. Y uno de ellos fue el señor Mori, nacido en Nauta, la ciudad del departamento de Loreto cercana a su capital, la siempre efervescente Iquitos. Don Juan Pablo Mori terminaría primero mudándose a Rioja y luego a nuestra ciudad, dedicándose siempre al comercio. Aquí en Tarapoto inauguraría una tienda de artefactos que sobrevive hasta el día de hoy y que lleva su nombre, pionero en su rubro. Era además un hombre curioso y eminentemente emprendedor. Siendo así, no tardaría en percibir la fascinación que la gente sentía por los viejos tocadiscos y los antiguos receptores de radio, que para la época era lo más moderno que jamás habían visto la mayoría de sus vecinos. Se dice que la gente se amontonaba a la entrada de su negocio para poder oír algo de lo que provenía de esos sorprendentes aparatos. Juan Pablo Mori, al ser testigo de ello, decidió colocar su propia radio. No contaba con un transmisor, tampoco con una antena. Sin embargo, eso no evitó que hiciera realidad su sueño. Instalando amplificadores y parlantes en distintos puntos de la ciudad, el señor Mori logró aquel septiembre de 1961 que todo Tarapoto escuchara la música que tanto le gustaba a sus habitantes y noticias que por primera vez los tenían en cuenta. El éxito de esta especie de circuito cerrado de altoparlantes fue tal que para Juan Pablo solo quedaba por hacer una sola cosa: adquirir a como dé lugar los equipos necesarios para poner a funcionar una radio como Dios manda. Así lo hizo y al año siguiente las ondas de Radio Tropical empezarían a recorrer los aires de San Martín. Así es, Radio Tropical, alguna vez llamada la onda que hace vender, nació en un tiempo en el que el mundo aún no conocía el internet. Es más, Tarapoto ni siquiera conocía el teléfono y los periódicos con suerte llegaban una vez a la semana. Y eso. En tales circunstancias, la emisora de Juan Pablo Mori era el único medio de comunicación con el que contaban los tarapotinos para enterarse de todo lo que sucedía a su alrededor. Lo más recordado de esos primeros años son sin duda los espacios noticiosos, en donde destacaban voces como las del muy querido periodista oriundo de Piura pero afincado en nuestra ciudad desde los 60, Juan Eduardo González Inca. Los más maduritos jamás olvidarán su presencia en programas como El Matutino o Actualidades del Mediodía. Este último aún vigente bajo la batuta de nuevos rostros del periodismo local. Suele afirmarse que la radio está más cerca de la gente y con lo nostálgicos que se habrán puesto varios de los que escuchan este breve repaso por el origen de la misma, no cabe duda que así es. Hubo un sistema de altoparlantes, creo que tenían 4 o 5 parlantes, uno por este sitio donde se ubican los chifas en este momento, Manuela Morey con San Martín me parece, ahí había uno. El otro estaba en la parte esta del Banco Continental en la esquina en Girón San Martín, otro que se ubicaba por el contorno de la plaza, y la gente se ponía abajo a escuchar porque era bien dinámico. Cumplía las veces de una radioemisora y la gente se acercaba para escuchar deportes. Recuerdo mucho de César Augusto Salinas, de Salomón Yengle Rodríguez, que todavía vive, gracias a Dios. Entonces han habido gente, gestores de ese medio de difusión, y no olvidando de Ricardo Mori Cabero, que también desapareció ya como hijo del dueño. Apareció Radio Tropical, pero también había otro sistema de altoparlantes que muy poco se habla de este. Se llamaba Radio San Martín, que transmitía
de este local donde actualmente está la cooperativa San Martín de Porres, de una juguería por allá al fondo. Pero Radio Tropical tenía la ventaja de estar direccionado desde el propietario de una tienda muy grande que era don Juan Pablo Mori, de artefactos eléctricos, y que poco a poco fue creciendo. Indubitablemente, si hubo alguna voz que marcó la historia de la radio en la ciudad de Tarapoto, esa fue la de Juan Eduardo González Inga, hombre de prensa que por más de 4 décadas fue parte de la programación de la pionera, Radio Tropical, así como de otros medios de la región, incluidos medios escritos y televisivos. El inconfundible y característico timbre de su voz hizo que algunos le apodaran el Otorongo, un sobrenombre con el que siempre se sintió muy cómodo y que a su vez reflejaba también el tesón con el que afrontaba la tarea diaria de informar y educar a una población amazónica que él mismo definía como sumida injustamente en el oscurantismo y la pobreza extrema por la inacción e indiferencia del Estado. Puede afirmarse que, a pesar de no ocupar ningún cargo político, probablemente don Eduardo González Inga hizo más por San Martín de lo que han hecho otros que solo utilizaron el favor popular para beneficio propio. Y es que, al parecer, González Inga tenía muy en claro cuál es la suprema finalidad de todo medio de comunicación, la misma que no es otra que servir a la comunidad a la que le debe su existencia y no, como suele suceder hoy en día, servirse de ella. Juan Eduardo González Inga, tengo entendido, de que es natural de Piura y vino acá conjuntamente con, me parece, una actividad artística que llegó a Tarapoto con una orquesta y él era uno de los anunciadores de esa orquesta, como lo tiene el Sonido 2000, como lo tiene cualquier grupo musical o animador. Entonces, vieron en las cualidades de Eduardo González una posibilidad de comunicador leyendo noticias, porque ese era el atractivo número 1 de Radio Tropical. Juan Eduardo puso sus condiciones y desde que entró a Radio Tropical demostró que su voz era sumamente pastosa, atractiva, y sobre todo que se adecuaba a las exigencias de los medios informativos. Esto Juan Eduardo le mantuvo a Radio Tropical en el prestigio, le levantó su actividad, su vida misma en esta radioemisora. Ha significado mucho y la población lo recuerda de muy buen agrado. El prestigio se mantiene incólume, no por algo hay una asociación que tiene su nombre, me parece que también tiene una calle por los asentamientos humanos que lleva su nombre, y creo que eso ha sido un periodista ponderado, enterado, sumamente equilibrado, que para la época fue uno de los mejores, evidentemente, ¿no? Así como la radio surge en los años 60, en esa misma década también aparecerían en la ciudad de Tarapoto las primeras publicaciones periódicas, como el semanario El Tarapotino, que sin dudas marcó un hito en el desarrollo de los medios impresos de nuestra urbe. Su primer director fue Luis Flores Sánchez, teniendo como jefe de redacción a un joven Daniel Coral Pérez, quien después sería muy conocido en la ciudad de Las Palmeras como un renombrado hombre de leyes. Así, el primer número del Tarapotino apareció a inicios del año 1968, publicándose un nuevo ejemplar una vez por semana, para ser más exactos, los días sábados. Para los tarapotinos de aquel entonces, la jornada sabatina no estaba completa sin la lectura obligada de una publicación que se preocupaba por traer toda la información política y social concerniente a una localidad que, si bien aún distaba mucho de convertirse en una metrópoli importante, al igual que hoy, proyectaba ya a consolidarse como un dinámico polo de desarrollo a nivel de la región San Martín y todo el oriente peruano. Podríamos decir que el conjunto de factores que permitió a Tarapoto transformarse de un pequeño poblado en la ciudad sanmartinense más grande, algunos de los cuales ya hemos explorado en programas anteriores, como la construcción de la carretera marginal, las primeras olas migratorias, el afianzamiento de un aeropuerto que lucía mucho más amplio después de su traslado al barrio Huayco, el resurgir de la Cámara de Comercio, el inicio de la implementación de un primigenio sistema de agua potable, entre otros. Se dieron todos en la misma década, de lo que llamaban, y con total justicia, los fabulosos 60.
En efecto, sería en la década de 1960 que esta urbe experimentaría sus cambios más trascendentales, varios de los cuales fueron impulsados por una de las principales novedades que nos trajo esa época, los primeros medios masivos de comunicación tarapotinos. Con el transcurrir de los años irían surgiendo otras radios, otras revistas y periódicos, pero creo que aún en nuestros días es importante recordar el lema que guiaba aquel seminario pionero del que les hablaba hace un momento, el mismo que desde sus primeros números se proclamaba como el seminario absolutamente independiente. Aquello de absolutamente independiente debería ser mucho más que un eslogan olvidado en el tiempo. De hecho, en una época tan convulsionada como la nuestra, es lo que más nos hace falta, una prensa absolutamente independiente. Desde la primaria nosotros ya tuvimos una motivación del periodismo, teníamos un maestro muy bien enterado de ello que era corresponsal del diario La Prensa de Lima, un diario tipo tabloide que tenía un tamaño gigante, digamos, que desapareció lamentablemente, y que él era director de la Escuela 191, donde nosotros estudiábamos y hacíamos periodismo escolar, que lo sacábamos por el sistema de altoparlantes que tenía Radio Tropical en aquel entonces todavía. Y cuando en 1967 viene un proyecto sumamente interesante de hacer una revista llamada El Tarapotinos, me invitan a participar porque yo trabajaba ya en el Colegio Jiménez Pimentel, de donde egresé. Inicialmente semanario, a veces salía cada 15 días. La continuidad era un elemento muy importante en asegurar el éxito de una publicación de esa naturaleza, sobre todo porque tenía caracteres muy precarios de ilustración, de diagramación, no teníamos ningún conocimiento de ello, hemos volcado nuestro entusiasmo, no teníamos la técnica necesaria de diagramación. Pero el contenido era sumamente interesante, pero de esa época yo puedo acordarme muchísimo. Yo vendí el semanario El Sol, por ejemplo, de Pedro Emilio Torrejón, que tenía su eslogan: el sol sale para todos, lea usted el sol. Había otro medio informativo que se llamaba La Selva y que funcionaba en esta parte del jirón Boyobamba, la segunda cuadra, de un señor Seijas, que tenía su eslogan: el sol sale para todos, lea usted el sol. Había otro medio informativo que se llamaba La Selva y que funcionaba en esta parte del jirón Boyobamba, la segunda cuadra, de un señor Seijas, Panorama Amazónico, Horizontes y bueno, otros esfuerzos periodísticos diminutos, se podría decir, frente al auge y a la forma como ahora se presenta el periodismo modernizado en nuestra región. Ahora nos toca hablar del medio que por décadas fue considerado el rey de entre todos los medios, la televisión. Se dice que el Perú llegó de forma tardía, mientras alrededor de 1950 buena parte de Latinoamérica ya comenzaba a disfrutar de sus primeros canales. Los peruanos tendrían que esperar hasta 1958 para poder ver algo en las pantallas de sus televisores. Sin embargo, esa demora no es nada si lo comparamos con lo que demoró la región San Martín en contar con televisoras propias. Si bien a decir de muchos, la capital de esta, Moyobamba, gozó de televisión a colores antes que el resto del país. Ciudades como Tarapoto tendrían que esperar muchísimo para ver un desarrollo sustancial de su señal televisiva. De hecho, hasta fines de la década de los 80 solo era posible captar con claridad un solo canal en señal abierta. Se trataba del canal del Estado, ahora llamado TV Perú. La limitada oferta hacía este medio poco atractivo para la mayoría de sanmartinenses. Sin embargo, en los últimos años del siglo XX, el panorama cambiaría drásticamente, pues varios de los canales nacionales comenzaron a preocuparse por implementar retransmisoras que les permitiesen alcanzar esas tierras, con lo que, sin proponérselo, incentivaron el surgimiento de una industria televisiva netamente tarapotina. Sucedió que, para establecer sus retransmisoras, los canales nacionales debieron entrar en contacto con empresarios locales. Los mismos que, tras instalar sus estaciones para ponerlas al servicio de las cadenas limeñas, comprendieron rápidamente la dinámica del medio televisivo y se animaron a lanzar sus propias señales. En efecto, los primeros canales de la ciudad de Tarapoto descienden de aquellas retransmisoras iniciales y cobraron tal fuerza durante el despertar del nuevo milenio que terminaron convirtiendo a nuestra urbe en una de las que cuenta con uno de los mercados televisivos
más activos fuera de la capital de la República. Un mercado que, sin ninguna duda, tiene como uno de los principales protagonistas al canal que emite este programa y que pertenece a la primera generación de televisoras locales. Vía Televisión, el que nació como tal allá por el año 2002. Empezamos primero por una antena. De la antena nos nació el gusanito de comprar una frecuencia. Y hemos comprado una frecuencia. Y yo me voy a Lima, y como yo tenía la frecuencia y sabía que Red Global estaba sin frecuencia, o sea, sin concesionario acá en San Martín, y yo me voy a Lima y me voy a Red Global. Red Global a mí me da una frecuencia, su frecuencia era el 5, acá en San Martín. Ahí empezamos, o sea, yo tenía paralelo a eso, y paralelamente tenía el canal 25, el UHF que era de nosotros. La primera programación de noticiero que hemos empezado ya con noticiero ha sido en Red Global. ¿Y cómo se llamaba su noticiero? Red Noticias. Paralelamente a eso, voy a Lima, sola también voy, entro en ATV. Yo le doy la frecuencia, o sea, mi frecuencia, y en UHF le alquilo ATV. No teníamos tanta programación todavía ahí en UHF, pero teníamos ya vía, ¿no? Primero empezamos con Red Noticias, de ahí hemos ido cambiando y le pusimos ya Vía Noticias. Así hemos empezado con lo que es la señal de Vía Televisión, pero el canal no era como lo que estaba ahorita, pues, ¿no? Claro. Hemos empezado así con techos, sin tarrajear, un falso piso, pero sí de material noble, ¿no? Y ahí hemos ido acomodando poco a poco. La aparición de la televisión tuvo un enorme impacto en la historia de la humanidad en su conjunto. Y es que la capacidad que tiene este medio para transmitir imágenes de todas partes del planeta y poner a la audiencia en el lugar de los hechos cambió para siempre la psiquis humana. La circulación de información, que ya se había potenciado con la aparición de la imprenta en el siglo XV y había alcanzado niveles nunca antes vistos con la radio, con la televisión era tan grande que parecía haber convertido al planeta entero en una aldea en la que nada ya estaba demasiado distante, para bien o para mal. Sean paisajes exóticos, guerras, celebraciones o crímenes. Ahora podíamos verlo todo en vivo y en directo, gracias al sistema desarrollado en base a una serie de descubrimientos, entre los cuales destacó el estadounidense John Loganberry, quien puso en funcionamiento el primer sistema de televisión pública en las primeras décadas del siglo XX, aunque para conquistar el mundo, la televisión tendría que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, no ha cesado de reportar todo lo que sucede en el mundo. Emociones, risas, lágrimas y sangre incluidas, en una vorágine que aún intenta regularse a sí misma, sin mucho éxito. Un esfuerzo al que la televisión sanmartinense no es ajena. Los medios de comunicación tradicionales gobernaron el mundo sin que nadie pudiese discutir su enorme influencia sobre audiencias de todas partes del planeta hasta que apareció la Internet, producto de un proyecto conjunto entre universidades norteamericanas y el ejército de los Estados Unidos. Internet ofrece la posibilidad no solo de recibir aún un mayor flujo de información del que ya nos proveían medios como la radio o la televisión, sino que también concedieron a la audiencia facultades de las cuales estos habían despojado a la comunicación masiva, como la posibilidad de elegir y de responder. En efecto, Internet otorgó a toda persona la potestad de escoger el tipo de contenidos e información que quiere consumir, del mismo modo que ahora puede expresar, con una practicidad nunca antes vista, su respaldo o desacuerdo con lo que hacen políticos, celebridades, incluso periodistas y dueños de medios de comunicación. Es más, gracias a la Internet, prácticamente cualquier persona es capaz de producir contenidos. No necesita ya ser propietaria de un diario o una emisora radial o televisiva. Sin embargo, hay que precisar que de esta increíble variedad de contenidos, la mayor parte pertenece a una industria que permite la subsistencia de nuestro enorme sistema de información global: la publicidad. Se dice que la pluma del periodista está condicionada a la publicidad. Eso en alguna parte es cierto, pero tenemos el contrapeso de la gente que opina en el medio, que le tamiza, a lo mejor le hace desaparecer esa aureola negativa de la que está
premunida y investida el prestigio del periodismo, de tal manera que podríamos decir que la trascendencia de este cuarto poder no ha disminuido, sino se ha acrecentado. Imagínese usted que con un titular usted puede derribar o puede levantar a una persona. Generalmente, cuando hablamos de medios masivos de comunicación, solemos pensar en prensa escrita, radio y televisión. Sin embargo, que en esa limitada enumeración solemos dejar de lado a un medio con el que nos topamos a diario cada vez que salimos a la calle. Me refiero a la publicidad exterior. Aunque carece de la capacidad de transmitir la variedad de contenidos que los otros sí pueden y, como su mismo nombre lo indica, se limita solo al ámbito publicitario. Su influencia en el desarrollo de las comunicaciones en la región San Martín hace necesario que hablemos de él. Y es que los paneles y vallas que vemos alrededor de calles y avenidas son reflejo del progresivo crecimiento del mercado tarapotino y sanmartinense en general. Su aparición permitió el establecimiento de un incipiente pero emprendedor sector dedicado a la publicidad, la misma que es el sustento del resto de medios existentes. Pero hace más de 30 años todo era muy distinto por estos lares. Tarapoto, una ciudad progresista, pero aún confinada a sus antiguos límites, no conocía de asuntos publicitarios, más allá de un texto, un periódico o de un aviso leído por radio. Sería gracias a un guayaguino que la historia sufriría un giro de 180 grados. William del Águila Solsol, un publicista formado en Lima, decidiría a comienzos de los años 80 retornar a su natal San Martín. Así, en el año de 1983, procede a instalar los primeros paneles publicitarios con calamina, pintura y mucho ingenio. Hoy, él ya no está entre nosotros, pero la empresa, fruto de su esfuerzo pionero, sí, Publicidad del Águila. Si bien las pinturas y calaminas fueron dejadas atrás y reemplazadas por banners y pantallas LED de grandes dimensiones, la industria publicitaria sanmartinense siempre tendrá mucho que agradecerle a aquel hombre que se atrevió a hacer lo que nadie antes que él. Los primeros paneles que se hacían eran de calamina, pintado a mano alzada, estructuras de madera, y los postes eran redondos de quinilla. Te hablo del 83, no habían otros que hacían letreros y mi esposo vino de Lima acá a poner su empresa, pero un poco que le ha ido mal y él dijo no, me voy a Lima, y me conoció y nos quedamos a trabajar juntos. Éramos los primeros en poner los paneles que te explico, con calaminas, con marcos y pintados. Las letras se dibujaba con reglas y todo eso. Después ha ido las gigantografías y ahora pues hemos puesto la pantalla LED, que es la primera, la más grande en toda la región. Publicidad del Águila para mí es toda mi vida. Desde mis 16 años que me he casado hasta ahora que yo estoy liderando, pero gracias al apoyo también de mis hijos y bueno, mi esposo que me ha enseñado a trabajar y todo eso, yo estoy muy contenta por los logros que estamos alcanzando. Bueno, Tarapoto ya empezaba a visualizarse como un centro de irradiación económica, social, cultural, de todo lo que no pensábamos que iba a ser lo que es el Tarapoto actual. Tarapoto tiene una influencia gravitante sobre otras provincias. De Tarapoto depende, de la actividad económica de Tarapoto depende Lamas, por ejemplo, ¿no? San José de Sisa, que es otra provincia, Picote, las provincias de Guayana Central, algunas con mayor incidencia que otras. Pero se visualizaba que Tarapoto, por su entorno, por su ubicación geográfica, por los medios precarios, inclusive en balsa que convergían del Alto Guayaga hacia Chapaja y de ahí a Tarapoto trayendo sus productos, era el centro que tenía el futuro, que es hoy el presente. Recorrer la historia de los medios de comunicación en Tarapoto resulta no solo interesante, sino por sobre todo aleccionador.
La forma en que surgieron en nuestra ciudad la prensa escrita, la radio y la televisión no hace más que corroborar el espíritu emprendedor de quienes decidieron apostar por este maravilloso punto del planeta, sorteando múltiples desafíos, enfrentándose a muchísimas adversidades y con más entusiasmo y ánimos que oportunidades supieron mantenerse firmes en sus ideales, anhelos y sueños. Hoy que los medios abundan, sea que los veamos impresos en papel o a través de una pantalla, sea que los sintonicemos por señal abierta, cable o por internet, es de suma trascendencia recordar que cada uno de ellos le debe su existencia y su propósito al público que los acoge a diario. No son pocas las veces en las que nos quejamos de la ínfima calidad de sus contenidos, lo que es especialmente cierto en el caso de la televisión, pero está en nosotros el cambiar esta realidad. Apostar por la televisión local es apostar por una televisión descentralizada e inclusiva. Sin embargo, también puede ser sinónimo de apostar por una televisión distinta, si así nos lo proponemos. Solo es cuestión de rescatar los principios que impulsaron a los incansables y nobles pioneros de las comunicaciones en San Martín, cuyo legado no puede quedar en el olvido.